Bueno, buenas noches, mi nombre es Alma Sofía Rivera Rodríguez. Me encuentro haciendo mi video exposición el día 19 de noviembre de 2021. Esta exposición es sobre sistemas de medición directo y tipos de errores de medición. Es un tema de la unidad 2 de la materia de metrología y normalización, impartida por el profesor López Manzanares José Miguel en el Instituto Tecnológico de Los Mochis. Me encuentro en mi séptimo semestre cursando la carrera de Ingeniería Industrial. Espero que tengan un buen día y comencemos con la exposición. Sistemas de medición directo. Para las mediciones directas se utilizan instrumentos de medición como los calibradores Vernier, los micrómetros y las máquinas de medición por coordenadas, para medir las dimensiones del objeto directamente. Estas mediciones se conocen también como mediciones absolutas. Las mediciones se pueden realizar en un amplio rango, especificado por la escala del instrumento de medición, pero también existe la posibilidad de que la medición sea incorrecta debido a lecturas erróneas de la escala. La medición se realiza utilizando la escala del instrumento de medición. Como podemos ver en el ejemplo gráfico que tenemos debajo, lo que está en la zona gris, que tiene la letra A, representa lo que es el objeto. Este objeto puede ser un estuche para lentes, una tapadera, un portarretrato, y debajo con líneas marcado tenemos lo que podría ser la regla, en este caso, que nos ayuda a medir cuánto tiene de largo, ancho, etcétera, nuestro objeto. Como pueden ver, la medición es exacta, o sea, tenemos ¿cómo le puedo decir? Una escala. Aquí se puede observar que podrían ser 5 centímetros, entonces podría ser que estén midiendo esta parte de nuestro estuche y con nuestra regla nos marcaría exactamente la medida, que serían los 5 centímetros, en un centímetro más, de un centímetro menos. Sería más que nada por vista. No sería una medición muy exacta, de acuerdo, porque nosotros no nos interesa saber eso, ya que no lo hacemos Estas medidas se usan más que nada en la vida cotidiana. Son medidas muy generales que no tienen mucho rango de error, porque pues no buscamos la perfección, solo buscamos un aproximado. Pero más adelante hablaré de esto. Los instrumentos de medición directa. Los instrumentos de medición directa son aquellos que tienen la capacidad de hacer las mediciones mostrando un resultado claro e inmediato, por lo que no se necesitan agentes auxiliares. Estos instrumentos de medición son los que más se usan en la cotidianidad, pues no se necesita ser tan específicos con las mediciones como en otros campos, por ejemplo, en laboratorios. Era lo que les hablaba. Nosotros usamos muy cotidianamente las medidas, ¿no? Que si cuánto te quieres cortar de pelo, que si de qué tamaño te quieres poner las uñas, de que si qué número de calzado eres. Nosotros usamos términos muy generales de medidas, por ejemplo, ¿cuánto mides? Yo podría decir, mido 1,63, pero a lo mejor si me miden de una manera más exacta, a lo mejor me diría 1,63 m con pico de milímetros. Entonces, como nosotros no buscamos profundizar las medidas, lo hacemos muy por encima. Entonces, estas medidas directas nos sirven para usarlas día a día. Estas pues nos permiten tener una noción de la magnitud que ocupa cierto elemento en términos generales, como les decía. O sea, yo ocupo una altura de 1,63. No nos interesa saber si 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Es general, ¿no? ¿Cuáles son nuestros instrumentos? Puede ser una regla graduada, que es un tipo de regla completamente plegable y en su superficie cuenta con una numeración en centímetros o pulgadas, por lo que permite hacer mediciones directas, ya que solo con estirarla a lo largo de un objeto obtendrás de una vez la medida. La regla graduada es la que usamos, hemos usado la mayoría de las personas.
las usamos para hacer líneas en cuadernos, para trazar una tabla, para trazar en la pared a lo mejor una distancia de la que no estamos seguros. Entonces, pues, es un instrumento que la mayoría de las personas hemos usado alguna vez en nuestra vida. Se graban por centímetros y pulgadas debido a que muchas de estas marcas de reglas se distribuyen en países donde usan instrumentos pues que van más hacia el lado de las pulgadas, los pies, entre otras cosas, ¿no? El metro. Esta es una cinta que se enrolla, que es elaborada por lo general de plástico firme o de material metálico, el cual tiene un sistema de enrolle rápido para recogerse inmediatamente después de estirada. Cuenta, al igual que la anterior, con una numeración que permite determinar la longitud de un espacio, objeto u otro elemento. Esta la solemos ver mucho en mecánicos, en electricistas, todo es un pequeño circulito con una línea aquí que es como, que tiene como un segurito para que si vas a hacer una medida, tú la detengas y no se venga, porque pues se enrolla muy rápido. Yo la verdad, la mayoría las he visto en un instrumento como metálico, muy, muy flexible, creo yo que es aluminio. Y hay de diferentes tamaños porque muchas personas las cargan en sus cajas de herramientas o de bolsillo para que no estorben, porque pues por si la necesitan, ¿no? El goniómetro, nunca había escuchado esta palabra, la verdad, también es conocido con el nombre de transportador de ángulos. Este instrumento permite medir ángulos entre dos elementos y también gozan en la particularidad de poder crear ángulos. Imagino yo que viene siendo como una escuadra que sirve para lo que les decía de los cuadros, por ejemplo, para hacer una línea de un cuadro que quede parejo, que no esté ladeado, porque suele suceder mucho que tú clavas un clavo o pones un taquete con un tornillo y pues te queda mal, te queda descuadrado, entonces me imagino que para esto nos podría servir un goniómetro. Los calibradores o pie de rey. Es quizás el instrumento más universal que existe para poder hacer la medición de longitudes, pues es una regla que tiene en un extremo una escuadra que le permite ver las longitudes y una vez proyectarlas en escalas determinadas. Muy bien. Micrómetro. Es un elemento en forma de tornillo que permite medir longitudes muy mínimas y precisas. Se considera un elemento de medición directa, pues solo basta en colocar el instrumento y posicionar el tornillo para saber la medida por mínima que sea. Me imagino que es para tipos de paredes que son muy delgadas y que no puedes perforar mucho para evitar dañar el otro lado de la pared. Entonces me imagino que se pone, colocas el tornillo y solo se perfora para la medida requerida. Alexómetro. Es un instrumento muy parecido al micrómetro que permite saber la longitud de distintas piezas o en su defecto que se conoce como concentricidad. Muy bien. Ahora vamos con los tipos de errores de medición. Los errores de longitud son diferencias entre el valor verdadero del objeto y el valor medido o entre el valor de referencia y el valor medido. Se expresan como error igual a valor medido menos valor verdadero. En realidad es difícil obtener el valor verdadero sin importar cuán precisa sea la medición, por lo que es inevitable que exista cierta incertidumbre en el valor medido. Los errores se pueden clasificar en tres tipos principales, en función del factor que genera el error. Tales factores deben ser considerados cuidadosamente para prevenir errores. Y a continuación les presentaré lo que vendría siendo los errores principales, los tres tipos, que son, empecemos por los errores sistémicos. En este tipo de error, el valor medido está sesgado debido a una causa específica. Los ejemplos incluyen variaciones de medición resultantes de diferencias entre instrumentos individuales o errores instrumentales, temperatura y maneras específicas de medición. Esto podría ser, por ejemplo, lo que tenemos en una línea de producción de alguien produciendo vasos, ¿no? Nos piden que el vaso sea de unos 15 centímetros, pero les damos la posibilidad de que tenga un margen de error
de más menos un milímetro y medio o 2 milímetros, ¿no? Estos no pueden tener más del error, el margen de error que nosotros le estamos dando. Esto suele suceder a lo mejor porque el instrumento estaba fuera de lugar, no estaba bien posicionado, o a lo mejor la máquina tuvo un ligero error. Todo esto puede ser, pero es ya debido a algo más externo, ¿no? Errores aleatorios. Este tipo de error es causado por circunstancias aleatorias durante el proceso de medición. Ok, podría ser también un ejemplo cuando muchas personas trabajan en el mismo caso. Por ejemplo, yo recomiendo y preferiría dar esto. En mi semestre pasado, bueno, antepasado, que fue el último que estuvimos en presenciales, bueno, no, ya hace un año y medio, en mi segundo semestre, o en mi tercer semestre de carrera, hicimos un proyecto de una línea de producción de carritos de juguete. Aquí, cada quien, pues todos ayudamos a hacer las ruedas, las puertas, la cabina, la caja del camioncito, y hubo muchos errores, la verdad, muchísimos errores, que unos estuvieron mal lijados, unos estuvieron más grandes, otros más chiquitos. Las cajas de embalaje, unas eran más pequeñas, otras más grandes, unas cerraban, las otras no. Todo esto debido a que hubo muchas manos durante el proyecto. Yo creo que en estos casos cada quien debería de tener un departamento, que es lo que la mayoría de las personas, la mayoría de las empresas hacen, ¿no? O sea, en una línea de producción va a haber 4 o 5 personas haciendo una cosa y esas personas tienen que basar en los rangos de errores y las especificaciones que nosotros damos. E incluso las empresas suelen adjuntar instrucciones o pocayoques que nos ayudan pues, a tener un menor margen de error que nos guíe y nos recuerde lo que ya aprendimos. Que para mí, al tener tu lugar de trabajo, ya se hace ¿cómo se podría decir? Una tarea rutinaria en la que se debería de reducir más este margen de error. Entonces, yo supongo, la verdad, yo creo que a eso es a lo que nos referimos con error aleatorio, cuando muchas personas están involucradas en la misma área y hacen que sea un descontrol, o cuando muchas personas están más que nada involucradas en crear un mismo objeto, ¿no? Por ejemplo, una línea de producción que una persona estuviera encargada de solo la puerta derecha, otra de solo las puertas izquierdas, otras de solo la cabina, entonces eso hubiera hecho que no hubiera sido tanto descontrol, tantos errores y pues hubiera quedado mejor, ¿no? Los errores de negligencia. Este tipo de error es causado por la inexperiencia u operaciones incorrectas realizadas por el personal que realiza la medición. Ok, creo que un ejemplo muy, 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 muy común de una negligencia es cuando un cirujano general, o pongámoslo así, hace una operación de rutina y por creer que es rutina, lo hace automáticamente. Pero puede que en esa ocasión él se haya despistado, se haya saltado un paso o tal vez le haya faltado un paso y esto termine en que el estado del paciente, que pudo haber sido óptimo, termine en una desgracia o en una complicación muy grave que puede hacer que acabe totalmente con su carrera, que el hospital sea demandado o incluso que termine la vida de la persona. Entonces, creo que eso es un claro ejemplo de lo que sería un error de negligencia. Y pues nada, eso es mi exposición sobre los sistemas de medición y los tipos de errores.
Gracias por su atención. Espero que haya sido muy claro la exposición sobre el tema. Que tengan excelente noche.